Vamos a estar viendo la vida de Jacobo y Raquel, ¿verdad? Donde este autor lo considera un amor para toda la vida. Lo interesante aquí es que, como les decíamos, ¿verdad? No estamos en un estudio bíblico ni nos vamos a meter históricamente en la Biblia, pero sí es bueno darnos cuenta que desde que Jacob nació, el hogar de su infancia había sido una casa dividida, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos hablando sobre sus padres, ¿verdad? Que uno de los padres amaba a un hijo y el otro amaba al segundo, ¿verdad? Estaba dividido desde ese momento. Entonces, cuando llegó el momento a Isaac, el padre de Jacob, de bendecir al mayor, que era el mellizo primogénito, José y Ceci nos estuvieron dando todo ese estudio, prevaleció la tensión, ¿verdad? Prevaleció la traición y sobre todo el engaño. Aquí Rebeca quería que Jacob se quedara con esa bendición, ¿verdad? Ella y Jacob pues habían planeado juntos engañar a Isaac, ¿verdad? Al padre de Jacob, que ya estaba viejo. ¿Para qué? Para despojar a Esaú de la herencia que le correspondía. La única solución de esta contienda familiar fue que Jacob, el amado hijo de Rebeca, el consentido, ¿verdad?, abandonara su casa para salvar su pellejo, ¿verdad? Porque si no se salvaba, ¿verdad?, dijo su hermano que lo había amenazado con matarle. Entonces los padres de Jacob lo que hicieron, que lo enviaron a la casa de los parientes de Rebeca, ¿sí? Y dijeron, y ahí puede encontrar una esposa. Perdón. Entonces, Jacob ya había avanzado mucho, ¿verdad? En su caminar, cuando se enteró por un sueño, por un sueño de que Dios lo acompañaba, ¿verdad? Él se sentía solo. Entonces, a través de este sueño, Dios le reafirmó su pacto con Jacob, ¿verdad? Un pacto que tenía hecho inicialmente a Abraham, ¿verdad? Entonces, le dio y le reconfirmó ese pacto, ¿verdad?, que junto con su familia, y Dios mismo ahí le juramentó, le dijo, he aquí, está en Génesis 28:15, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, y va a regresar un día a esta tierra. Entonces, este mensaje alentador y consolador llegó en un momento el más indicado, ¿verdad?, cuando Jacob huía, y sobre todo que huía a un futuro pues incierto, ¿verdad?, sin hogar, sin dinero, sin un solo amigo. Entonces, aparte de eso, ¿verdad?, de que no tenía nada, tenía que todavía desplazarse a otra parte, ¿verdad? Pero cuando Jacob se despertó de ese sueño, ¿verdad?, y en efecto él lo creyó que era un nuevo día, ¿verdad?, porque era un nuevo futuro, entonces sus temores se fueron pues reemplazados por una poderosa promesa para su futuro. Eso es lo que le pasó. Entonces se levanta y, armado con esa seguridad, ¿verdad?, que Dios mismo le había comunicado que estaría con Jacob, pues recorrió las más de 350 millas, ¿verdad?, de un desierto del Harán. Tenía que recorrerlo, ¿verdad? Entonces, que iba hacia la tierra de su familia materna. Entonces, fue un viaje largo y solitario, ¿verdad? Pero al fin, él se da cuenta, divisa, ¿verdad?, un oasis donde los pastores daban de beber a sus rebaños, ¿verdad? Y estoy nada más parafraseando, ¿verdad? Pero lo que sucedió después, pues comienza es un comienzo perfecto, ¿verdad?, para una
novela tal vez, ¿verdad? Una película de éxito en la cual también veremos cómo este engañador, porque Jacob, su nombre quería decir engañador, es lo que significaba, pasa a ser engañado, ¿verdad? Entonces vemos estos hechos en las escrituras. El primero es que hay un amor a primera vista, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿verdad? Génesis 29:1 dice que por fin llegó Jacob a un abrevadero, ¿verdad? Cerca de la tierra de la familia materna en Harán, y pues recuperando ahí el aliento, ¿verdad? Porque después se había ido hasta corriendo, se fue, entonces, recuperando el aliento después de una ardua travesía, ¿sí? Un hombre con una misión, ¿verdad? Física. Entonces llegó y preguntó de inmediato por la familia de su madre. Eso es lo que él tenía, ¿verdad? Como fin. Y su madre le había dado unas instrucciones precisas. Se encuentra en Génesis 27. Le dijo: hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán. Fíjate, desde ese momento le está diciendo: levántate y huye. No le dijo: levántate y ve allá. No, huye, dijo, por tu vida. Dice: a la casa de mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. Entonces, cuando Jacob llega a ese oasis y les pregunta a los pastores por la familia de su madre, pues le dieron buenas noticias, ¿sí? Su tío Labán efectivamente estaba ahí vivo, ¿verdad? Y eso le dio mucho gusto. De hecho, cuando él estaba ahí, su hija de Labán, Raquel, se acercaba ahora al pozo con las ovejas de la familia. Entonces, Jacob lanzó una miradita a Raquel, ¿verdad? Y quedó flechado. ¿Sí? Quedó flechado. Entonces, en Génesis 29:17 nos dice que Raquel tenía un hermoso semblante y de hermoso parecer. Y ya me lo imagino, porque es lo mismito que yo sentí cuando conocí a Yoli. Flechado. Quedé flechado, quedé flechado. Siempre me dice ella: ¿por qué querías casarte conmigo pronto? Porque nunca he tenido una novia tan bonita. Y dije: no creo que la vuelva a tener. O sea, antes de que me ganen, ¿no? Pero en verdad, yo nunca tuve una novia tan bonita como mi esposa. Entonces, aquí podemos ver que hay varios hechos, ¿verdad?, en esta historia, y uno es que se fija un dote, ¿verdad? Jacob se tuvo que comprometer a trabajar por 7 años para poder quedarse con Raquel, ¿verdad? Hay otro hecho en esta historia que es el poder del amor, y que en este capítulo de la Biblia es la segunda instancia en que Dios menciona que un hombre amaba a su esposa. Okay, la primera es Isaac y Rebeca, pero aquí, en el caso de Jacob, que iba a ser su futura esposa, dice: y Jacob amó a Raquel, ¿no? Entonces, ¿cuánto amó Jacob a Raquel? Pues, creo que la respuesta podría ser una de las declaraciones más extraordinarias que se han escrito acerca del poder del amor. Creo yo, Jacob amó tanto a Raquel, fíjate que sirvió 7 años por ella. Pero aquí viene lo importante, dice: y le parecieron pocos días, porque la amaba. Órale, ¿verdad? Pero bueno, entonces, también otro hecho, ¿verdad?, en esta historia es que tenemos que tener cuidado con lo que deseas. Génesis 29:31 dice que en esta hubo una relación superpoblada que nunca debió existir. ¿Okay? Porque este hombre se casa con 2 hermanas, ¿verdad? Entonces, y fue ahí de mal en peor, ¿verdad? Porque
Lía tuvo varios hijos y Raquel era estéril. Entonces, entre tanto, en medio de todo ese lío estresante, el verdadero carácter de Raquel, la hermosa, la guapa, salió a relucir. Fíjate qué interesante, porque ella se empezó a volver más y más celosa de su hermana y posiblemente se haya convertido en la primera diva del teatro, yo me lo imagino. Imagínate a Raquel de pie y gritando, si no me das hijos me muero, ¿verdad? Entonces, y no solo que ella culpaba a Jacob, ¿verdad?, por el hecho de no tener hijos, sino que básicamente lo que quería decir era que prefería estar muerta, ¿verdad?, que no tener hijos. Entonces, pero veamos aquí, ¿no?, a una mujer que tenía pues casi todo, ¿no? Pero tenía belleza, vivía bien, tenía un papá, era próspero, pero Raquel se volvió envidiosa, se volvió egoísta, malhumorada. ¿Recuerdan que Dios se andaba peleando con Lía? Okay. Quejumbrosa, histórica, histérica, ¿verdad? Insatisfecha, exigente, aunque al fin, ¿verdad?, dio a luz a 2 hijos. El pecado de la ingratitud ya había amargado su relación con su esposo y con su hermana. Entonces, en síntesis, vemos aquí que la unión de 2 personas, pero hay algo más importante, en esos hechos de esa historia, es que hubo una familia sin líder espiritual. ¿Sí? O sea, que estamos hablando de Jacob, ¿verdad? Si estamos de acuerdo en eso. Okay. Jacob, el de Abraham, ¿verdad? Que tenía su Dios, ¿verdad?, que era el mismo de Isaac, ¿verdad? Entonces, es parte de los patriarcas de la Biblia, ¿verdad? Pero, pues no podríamos, o sea, creeríamos fácilmente, ¿verdad?, que Jacob, no lo íbamos a creer. Jacob no fue un buen líder espiritual de su familia. No lo creeríamos, ¿verdad? Porque después de todo, ¿verdad?, ¿que acaso no era el hombre elegido por Dios? ¿Que no fue el mismo que habló con Dios en el camino hacia Aram, ¿verdad? Y también volvió a hablar de regreso a su patria, ¿verdad? Entonces, otra vez vuelve a hablar cuando llega a Canaán. Entonces, sí, de ese Jacob estamos hablando, ¿verdad?, que era el hombre de Dios, pues hablaba con Dios, fue tocado por Dios y fue instruido por Dios. Pero sin embargo, si vemos las escrituras, por alguna razón su relación con Dios no logró influir en la vida de sus esposas y de sus hijos. ¿Sí? Jacob tenía una historia personal muy poderosa con Dios, pero esa historia no fue transmitida a su familia con éxito. ¿Sí? Entonces tenemos que darnos cuenta en esa trascendentes hechos, ¿verdad?, para podernos entender más de la historia de una pareja conforme al corazón, que lo titulamos Amor para toda la vida. No, pues una película, ¿verdad?, ganadora del Oscar, y todos los actores ganadores también del Oscar. Nos dice aquí, en este primer slide, dice, cuando tengas que esperar, sé útil, ¿verdad? Y les voy a leer la cita bíblica rápidamente, completa, para terminar de entender lo que Jorge nos estaba hablando, ¿verdad? Dice, siguió luego Jacob su camino y fue a las tierras de los orientales, y miró y vio un pozo, lo que Jorge platicaba, ¿verdad?
Y ya muy cerca de cuando estaba ahí, estaba platicando con todos los que habían llevado los rebaños, ¿verdad? Entonces fue cuando miró a Raquel, ¿verdad? Dice que todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien las cuidaba, ¿verdad? Entonces, pues en aquella cultura no era común que una mujer realizara este tipo de labor. Sin embargo, como ella era la más chica, ¿verdad? Pues sí le tocaba, era la hija pequeña, le tocaba hacer esto, por lo regular eso era lo que pasaba, ¿verdad? Pero de todas maneras yo me quedé pensando que sin embargo Labán, el padre de ella, le confiaba esta tarea, pues porque tal vez ella era una mujer responsable, ¿verdad? Y con compromiso, entonces él podía confiarle ese rebaño. Veamos este primer punto, ¿verdad? Donde nos dice, cuando tengas que esperar, sé útil. Cuando tengamos que esperar por esos cambios de nuestros esposos, que tengamos que esperar en Dios, esos tiempos donde pensamos que no avanza la situación, ¿verdad? De que vemos tiempos difíciles, que quisiéramos tal vez nosotras cambiarlos a ellos, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa o les pasaba, pero a mí sí me pasaba que yo decía, no, yo voy a cambiar a Jorge, ¿verdad? Cambiarle el chip, ¿verdad? Ahora que ya está todo moderno, antes era que le quería abrir el cerebro, ¿verdad? Pero pues no era eso, no era por ahí, ¿verdad? Muchas veces tenemos que esperar, pero esperar en Dios, ¿verdad? En ese tiempo vamos a estar nosotras teniendo la fe puesta en Dios, ¿verdad? Que podemos estar esperando los cambios que nuestro esposo va a hacer, pero no en exigencia, sino con fe de que va a suceder. ¿Cuáles podrían ser? En mi caso era la drogadicción, ¿verdad? Que Jorge estaba padeciendo en aquel tiempo, ¿verdad? No sé, pueden ser varias cosas, un mal carácter del esposo, puede ser infidelidad incluso, ¿verdad? Que lo podemos ver incluso dentro de las iglesias. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué esperar en Dios? Porque nosotras no lo vamos a cambiar, nosotros no vamos a poder hacer porque no tenemos ese poder para hacerlo, ¿verdad? Nosotros para crecer, para poder esperar en Dios tenemos que crecer en la relación con Dios. Eso va a ser para nosotras hermosas, yo les estoy hablando a ustedes, ¿verdad? Vamos a esperar en Dios, que Él haga ese cambio, pero también que haya ese crecimiento espiritual en mí, en ustedes, para poder estar esperando con esa fe. Y como dice Yole, ¿verdad? Dijo, les estoy hablando a ustedes, ¿verdad? Les está hablando a las esposas, porque lo que sacamos de aquí es que hay unas lecciones de Raquel para las esposas, ¿verdad? Pero no se desesperen, esposas, porque también vamos a ver unas lecciones de Jacob para los esposos. Pero estas son simplemente lecciones que Raquel nos da. Así es, ¿verdad? Sí, yo voy a estar hablándoles a ustedes, hermosas. Yo digo hermosas, ya saben quiénes son, ¿verdad? Pues ustedes, ¿verdad? Les decía, no nos quedemos inmóviles esperando ese cambio que Dios va a hacer, tanto en ellos como en nosotras, ¿verdad? No nos quedemos inmóviles. Seamos tenaces, tengamos paciencia, el perdón llegará, la restauración llegará, amén, ¿verdad? Y en lugar de reaccionar a gritos, a lo mejor ustedes no, pero yo sí reaccionaba a gritos con Jorge, porque el esposo no hacía cambios, ¿verdad? Entonces yo reaccionaba a gritos, pero ¿a quién le gusta que le griten? Yo no creo que a estos esposos les gusta que les griten, ¿verdad? No, yo creo que no, ya miré cabecitas diciendo que no. Oremos y tengamos ese dominio propio en nosotras, para que estar fortalecidas, porque cuando llega la situación difícil, es que teniendo esa relación con Dios vamos a poder estar firmes. Que nuestra actitud sea de una esposa con sabiduría, no de una loca como yo, ¿verdad? Que gritaba y le decía a Jorge de lo que se iba a morir y pues no, miren, gracias a Dios aquí está vivo, ¿verdad? Entonces les digo, tengan esa paciencia, ¿verdad? La oración tiene poder, definitivamente. Amén. La oración que tú hagas a tu esposo, o sea, cúbrelo con oración, no con maldición como yo lo hacía en el pasado, ¿verdad? Cúbrelo con oración. Que seamos útiles
a nuestro esposo y sirviéndole con amor, con respeto y con amor a nuestro esposo. Y, ay, le vamos a dar respeto, pues mira cómo se porta Yoli, se lo merezca o no. La vez pasada se los dije, ¿recuerdan? En la clase pasada yo les dije eso, o sea, no es fácil, pero si lo hacen, lo van a lograr. Todo depende de que lo estemos haciendo seguido para que se nos haga una dinámica en poder seguirlo, un hábito en poder seguir haciéndolo, ¿verdad? Que ellos sean la cabeza del hogar. Si no lo son, ellos darán cuentas a Dios, ¿verdad? Entonces, pero nosotras vamos a hacer nuestra parte. Nos dice aquí que cuando tu vida está suspendida, cuando estás en modo de espera, traza metas para ti. Tracemos metas, ¿verdad? Para nosotras. Que nuestras metas, y cuando estemos en esa espera, también tracemos metas para nosotras. Busquemos estar ocupadas en sabiduría. Porque nos podemos ocupar en muchas cosas, ¿verdad? Leamos un libro que nos ayude, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional. Sobre todo la Biblia. Pero libros que nos edifiquen, que nos ayuden a ser mejores. Yo tengo aquí, yo les traje unos libros para mostrarles, que les puedo recomendar. Que yo he leído, ¿verdad? No les voy a recomendar algo que no he leído. El poder de la esposa que ora. No, y no me están dando comisión, ¿eh? Una esposa conforme al corazón de Dios. Una mujer sabia. Y hábitos de una mujer piadosa, ¿verdad? Todos estos libros se los puedo recomendar. Tengo un libro para regalarle a la primera que levante la mano. ¿Quién lo quiere? ¿Nadie lo quiere? Ya lo tiene. Al final se acerca conmigo. Le voy a regalar ese libro que ha ayudado mucho a mi vida, El poder de la esposa que ora. Entonces les decía, tracemos esas metas de ser mejores, ¿verdad? De ser una buena amiga también y tener una buena amiga con quien podamos confiar lo que sentimos, porque sí decimos, ok, podemos ir a Dios y decirle lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Con mi esposo o por mi esposo, pero seamos sabias al escoger las amigas. Tú, mi hermosa, si estás platicando con una mujer que se queja todo el tiempo de su esposo, que te dice cosas feas de su esposo, pues no te va a edificar, porque finalmente vas a terminar igual o peor que ella, ¿verdad? Criticando al esposo. Una sola persona que sea sabia, una sola mujer que sea sabia, te puedas reunir con ella y platicar, ¿verdad? Y que te escuche, porque sí, queremos sacar, ¿verdad? ¡Ay! Me hizo, y me hizo, y me hizo. Pero una sola vez, sacas. Esa mujer ora por ti, y va a estar orando por ti. Esa es una buena amiga. Pero tú también sé una buena amiga. Haz lo mismo, ¿verdad? No permitas que esa mujer hable mal de su esposo o del tuyo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser sabias de qué personas nos rodeamos, de qué mujeres nos rodeamos, ¿verdad? Porque las conversaciones se pueden distorsionar cuando estamos dando la queja y después, oh sí, no, y a ti no te hace eso, pero mira, a mí me hace esto otro. Entonces se saca la lista completa de todo lo que quisiéramos decir del esposo, cosa mal. No hay que hacerlo, ¿verdad? No hay que hacerlo. Que no sea una conversación donde se esté criticando y pisoteando al esposo. No nos gustaría que ellos hicieran eso con nosotras, ¿verdad? Entonces no hay que hacerlo. Al contrario, ¿verdad? Platiquemos de nuestro esposo, si es que vamos a platicar, a lo mejor no platiquemos. Si pensamos que no tenemos nada bueno que platicar, no platiquemos. Digámoselo a Dios. Pero si no, hay que decir, o sea, en vez de decir, es un borracho, no, pues es un sano en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? En vez de decir, es un bueno para nada, es un hombre trabajador, ¿verdad? Pues podemos cambiar eso. Pero sí, tengamos la meta de edificar a nuestro esposo y que sean palabras de sabiduría, ¿verdad? Muy, muy importante saber con quién nos rodeamos. Nos dice también este otro punto, dice, tu belleza interior es la más importante. Nuestra belleza interior es la más importante, ¿verdad?
Jorge nos decía, la belleza de Raquel era impresionante. En algunas versiones la describen como una mujer muy hermosa. Imagínense, muy hermosa. O sea, era un monumento de mujer, ¿verdad? Ajá, no solamente hermosa, sino muy hermosa. Pero esa belleza era superficial, o sea, era por fuera, ¿verdad? Y como dijo Jorge, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos. Yo también, ¿verdad? Cuando Jorge me conoció, por eso es que se quedó flechado. Una belleza de maíz prieto, ¿para qué les digo? ¿Verdad? Sí, como que no. Pero bueno, esa se acaba, esa se va acabando. La del interior es la que cuenta, ¿verdad? Es la que determina nuestro carácter, la belleza interior. Ustedes podrían pensar, ¿y cómo podemos desarrollar esa belleza interior? ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues acercándonos a Dios. Acercándonos a Dios, sigamos sus enseñanzas. Nuestra belleza interior depende de cuánto esfuerzo hagamos cada mañana, cada día, dependiendo de cuánto comienza tu día, qué esfuerzo hagamos por apartar un tiempo para Dios, ¿verdad? Podemos tomar un tiempo pequeño, si no lo tenemos como un hábito, e ir incrementando el tiempo, ¿verdad? Yo les recomiendo eso. Y respondamos con calma a nuestro esposo, como les decía hace un rato, ¿verdad? Sin gritos. Demos respeto al esposo en vez de humillación. Y así evitaremos la amargura y el resentimiento en nuestro corazón, hermosas, ¿verdad? Llenemos nuestro corazón con pensamientos de fe, de verdad y de esperanza, porque sí hay esperanza. Y le decíamos, ¿verdad?, que la belleza exterior se desvanece pronto. Es pasajera, es limitada, conforme pasan los años, se va acabando, ¿verdad? La apariencia física puede dar una impresión que no refleja el verdadero corazón de nosotras, ¿verdad? Serán muy hermosas, pero si somos rencorosas, malhumoradas, ofensivas, ay, qué feas, ¿verdad? Por muy hermosas. ¿Sí? Recordemos que Dios mira nuestro corazón, ¿ok? Sí. Alimenta tu fe diariamente. Les vuelvo y les digo, mis hermosas, alimentemos nuestra fe diariamente estando conectadas con Dios. Nos ayudará a crecer espiritualmente, ¿verdad? Nos dice la cita bíblica, fíjense, cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, si no me los das me muero, lo que comentaba Jorge, ¿verdad? Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo, ¿acaso crees que soy Dios? Es Él quien te ha hecho estéril, ¿verdad? Pues no seamos como Raquel, ¿verdad?, que le atribuyó al esposo la incapacidad para tener hijos y le ordenó, yo así lo sentí, dame hijos, ¿no? Dámelos, porque si no me muero. Luego lo chantajeó porque le dijo, porque si no me muero. Yo también me la imaginé así, toda dramática. Incluso ella recurrió a la superstición. Se lee por ahí que usó una planta que según con eso quedaría embarazada, que usó una planta ella, me imagino como un té o algo así, ¿no? No da más especificación. Pero no dio resultado, porque pues no era con favor de Dios eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces creemos en otras cosas en vez de poner nuestra confianza en Dios? Mis hermosas, ¿cuántas veces, verdad? Que nuestra mirada esté en Dios muchas veces se distorsiona, porque podemos creer más en otras cosas, en el tecito, en lo que dice la comadre, en lo que dice otra persona, pero no confiamos a veces en Dios, ¿verdad? Nos podemos identificar con Raquel en su limitada fe. ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Queriendo nosotras componer al esposo. Hasta vez yo he escuchado, ¿verdad? Yo también era así. Aquí sí les voy a decir, yo era, ya no soy. Queriendo decirle al esposo que tómate tu medicina, que tráete un suéter porque está lloviendo, cámbiate esos zapatos, mira cómo están. O sea, no son nuestro hijo, es nuestro esposo, ¿verdad? Ay, no comas eso porque te hace daño. Pues si él ya sabe,
Él se lo sigue comiendo porque se lo coma. Ellos saben. Entonces, no queramos componer al esposo, hermosas, con amor, ¿verdad? Yo con amor solté a Jorge en esa área porque yo hasta me enojaba porque a las 9 de la noche él estaba comiendo nieve y yo decía, ¿qué? Se le va a quedar todo el azúcar en el cuerpo. Pero pues él sabe, ¿verdad? Entonces lo fui soltando con amor, lo fui dejando pensando yo, si es cierto, no es mi hijo de 5 años que tengo que educar, ¿verdad? Incluso era hasta su despertador. Yo le hablaba para que se levantara. Un día le dije, no, ¿sabes qué? Cómprate tu reloj y pon tu despertador porque yo no te voy a estar despertando, ¿verdad? Tenemos responsabilidades cada quien. Un comentario. Y luego piensan que ya los dejó de querer uno. O sea, como que se la voltean a uno. Es que ya no te interesa. Sí, ¿verdad? Nos comenta aquí que luego piensan que les dejamos de querer si no les estamos diciendo estas cosas que les comentaba, ¿verdad? Pero no, los estamos soltando para que ustedes tomen su propia responsabilidad. Porque la vez pasada también les decía, ¿cuántas veces nos cargamos nosotras de la responsabilidad de ellos? El hombre que no lo regaña es como que no lo quiere. ¡Ay, exacto! Bien. Piensa que si no los regañamos ya no los queremos, ¿verdad? Están tan acostumbrados a que les estamos diciendo cosas que, ¿verdad? Pero hay que dejarlos que ellos maduren y que ellos tomen su responsabilidad. Bueno, y también les decía, ¿verdad? ¿Confiamos en Dios plenamente o confiamos más en nuestras propias capacidades? Tomamos decisiones sin consultar a Dios, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué les vamos a andar consultando al esposo? Pueden ser cosas pequeñas, que veamos como que no tan importantes, pero sí son importantes. Comunicarle al esposo. El otro día yo le dije a Jorge, le mandé un texto y le dije, ya estoy haciendo fila, ya voy de regreso para la casa, de Tijuana para acá. Como crucé 30 minutos. Dije, voy a ir a la tienda, voy a hacer esto, crucé rápido. Y ya anduve haciendo, llegué a la casa a las 9:30 de la noche. Pues estaba furioso el hombre, ¿verdad? Porque tanta fila hiciste. No, crucé temprano. ¿Y dónde andabas entonces? ¿Verdad? Yo debía haberle avisado que crucé y sabes que voy a ir a la tienda, voy a hacer estas 3 paradas antes de llegar a la casa. Porque pues él estaba con pendiente, ¿verdad? Entonces hay cositas así, tan pequeñas que se nos escapan. A mí se me escapó, la verdad, y tuve que pedir una disculpa. Porque pues pienso que puedo andar como dicen, como Juan por mi casa, ¿verdad? En cuanto pase por ahí, ¡ay, sí, la libertad! No dure 2 horas en la fila, pues aprovecho ese tiempo. Tenemos que ser sabias, mis hermosas. Mantengamos una actitud de gratitud. Raquel fue bendecida con un esposo muy trabajador, fíjense, trabajó 7 años por ella, que la amaba tanto. Pero ella vivía insatisfecha. ¿Por qué vivía insatisfecha? Porque se fijaba en lo que no tenía, los hijos, ¿verdad? No era suficiente para ella el amor de su esposo. Ella estaba insatisfecha porque quería a los hijos. ¿Cuántas veces nos sucede eso, hermosas? Fijarnos en lo que no tenemos. ¿Buscamos las cualidades de nuestro esposo? ¿O nada más miramos lo que no nos gusta de ellos? ¿Verdad? Porque te aseguro que las tiene, que tiene cualidades. Porque a veces yo pensaba, cuando me decían así en alguna plática de patrimonio, yo decía, no, pues ¿cuál cualidad? ¿Cuál le voy a encontrar? ¿Verdad? Y lo miraba, volteaba y lo miraba de pies a cabeza y decía, no, pues su pelo chino, ¿verdad? Porque tenía pelo, ¿verdad? Era su cualidad para mí. Te aseguro que tu esposo tiene cualidades. Amén. Así es. Aunque tú podrías pensar, tal vez las tiene muy escondidas, ¿verdad? Sí. Pero ahí está, así pensaba yo, ¿verdad? Jorge, ni todos que los defiendan. Pero ¿saben qué? Aquí está, yo puedo ver una cualidad en su esposo, hermosas. Atentos, varones, que quieren aprender ellos junto con ustedes y están aquí. Se levantaron temprano para estar aquí. Es la que yo puedo ver, pero hay más, hay más. Ya sea porque tú se lo pediste que viniera, si tú se lo pediste te está complaciendo y eso cuenta mucho. Si viene a fuerzas, de todas maneras,
vino, que está allí, ¿verdad? Sí. Seamos agradecidas con las cualidades que tiene nuestro esposo. Trabajador, resuelve los conflictos o las acciones y está a tu lado, ¿verdad? Aunque haya venido a fuerza, está aquí. Porque podía haber dicho, no voy, ¿verdad? Aunque ahí estén dando burritos. Gracias, así. Nos hizo José. Lo que crees acerca de Dios determina tu conducta, mis hermosas. Lo que crees acerca de Dios determina tu conducta. ¿Verdad? Nos dice esta cita bíblica: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate en si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Examinemos nuestra vida, hermosas. ¿Cuál es la cita bíblica? Aquí la tenemos. Aquí tenemos la cita bíblica. Salmos 139. Ok, la pongo aquí. Salmos 139, 23, 24. Ahí la tenemos, miren. Esa es la cita bíblica. Y les decía, examinemos nuestra vida y qué tan grande es nuestra fe, hermosas. Pidamos a Dios que examine nuestro corazón y pongamos atención a lo que Dios nos diga, a lo que Dios nos revele, nos agrade o no, Seamos sabias y confiemos en cada una de las promesas de Dios. Amén. Yo creí y confié en que Dios me daría un nuevo esposo. En el mismo, ¿ah? Renovado. Sí, exactamente. Creí que me sanaría de todo resentimiento y rencor que yo tenía hacia Jorge, y Dios lo hizo. Amén. ¿Verdad? Entonces, tengamos fe, examinemos nuestra vida, mis hermosas. ¿Sí? Nos dice aquí también en este otro punto, dice, el pecado de la ingratitud ha contaminado a un sinnúmero de matrimonios. Y la cita bíblica dice, todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Si lo recibimos con gratitud, ¿verdad? Pero sin embargo, en ocasiones tal vez nos sentimos confundidas, ¿verdad? Yo me sentí confundida o enojada a veces con Dios, ¿verdad? Cuando nuestros sueños no se cumplen. Y muchas otras veces los sueños se cumplen, pero no es suficiente, porque queremos más, ¿verdad? Ya si el esposo hizo un cambio, ya ni nos fijamos que hizo el cambio, ahora miramos, perdón, si no era trabajador y ya es trabajador, y ahora mira, no, pero ahora trabaja mucho, ¿verdad? Entonces ya no miramos la cualidad, ya no miramos el cambio, ahora estamos mirando lo que no nos agrada, ¿verdad? Cuando mi esposo encuentre un mejor trabajo, a veces nos decimos, va a tener mejor paga, vamos a vivir mejor. O sea, no nos conformamos con el que ya tiene, sino que estamos pensando en que tenga más horas. Pero luego lo tenemos en la casa también, ¿verdad? O sea, no se puede clonar, no. ¿Verdad? O vamos a ser más felices cuando vayamos de vacaciones a Europa. Sí. Pero pues nomás llegamos a Europa, ¿verdad? Pero pues bueno, hay que ser agradecidas con ese viaje, ¿verdad? Amén. Hoy en día hay muchas parejas que están insatisfechas con sus casas, con sus trabajos, la cantidad de dinero que tienen o que no tienen, ¿verdad? No se fijan en que tienen una pareja, en que tienen un esposo, en que si el esposo, sus lados que tiene buenos el esposo, porque también nosotros tenemos buenos pero malos también nosotros, otros están en proceso, ¿verdad? Y tenemos una lista interminable de reclamos. No sé ustedes, pero a mí me pasaba mucho esto. Y que esto fomenta la ingratitud al tener esa lista de reclamos. Y es que trabajas mucho, y es que no te veo, y es que hablas mucho con tu mamá, tus hermanas son primero que yo. Todo eso se puede hablar con él, pero sin reclamos, ¿verdad? Tenemos que saber que, y ellos también, ¿verdad? Tenemos que saber que después de Dios somos nosotros los más importantes. Aún de los hijos, la vez pasada se los comentaba, y les digo algo que me duele a mí porque, me dolía porque decía que nuestro hijo, sangre de mi sangre, ¿verdad? Y carne de mi carne, y lo tuve 9 meses de mi vientre. No, tiene que ser más importante Jorge que el hijo, más importante que la mamá,
más importante que los abuelos, más importante que las hermanas, ¿ok? Los esposos tienen, no, los suegros, y nosotros somos suegros, pasamos a segundo nivel, tercero o cuarto, quién sabe dónde quedemos. Pero lo más importante es el esposo, mis hermosas, ¿verdad? La sociedad actual fomenta un espíritu de insatisfacción, porque ahí miramos en las redes, ¿no? Que se fueron de viaje, que cambiaron de auto. Podemos ver infinidad de cosas que no está bien prosperar, pero que no sea lo más importante, ¿verdad? Que eso no sea lo más importante. Cambiemos ese estereotipo y el hábito del negativismo y la queja, ¿verdad? Si reconocemos que en nuestro matrimonio está presente la ingratitud, si reconocemos eso, hay que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Mis hermosas, hay que reconocer las cualidades del esposo, aunque el esposo se haya equivocado, ¿ok? Pues vamos a mirar qué es lo que tiene en su corazón, o sea que nosotros sabemos, conocemos sus actitudes, ¿verdad? Pidamos a Dios de su ayuda para vencer este mal de la ingratitud, ¿verdad? Y pidamos a Dios nos abra nuestro entendimiento y podamos identificar nuestras bendiciones, o sea que seamos positivas, que identifiquemos la bendición, mis hermosas, no lo que nos está molestando, porque de seguro que hay más cosas de bendición que aquello que no nos agrada, ¿verdad? Que les digo, seguramente son muchas las bendiciones. Tienen un esposo, tienen un techo, tienen hijos, tienen nietos. Si no tienen hijos, pues gloria a Dios, porque ahora yo ya sé lo que es vivir sin hijos y se vive feliz, ¿verdad? Ay, se vive a gusto sin andar corriendo y llevando y trayendo a los niños. Les puedo decir que según Herbert Loyer, teólogo, pastor y escritor cristiano de origen inglés, él dice que tenemos más de 7,487 promesas en la Biblia, ¿verdad? Él ha estudiado eso. De todas estas promesas nos podemos confiar. Nosotros, fíjense nomás cuántas bendiciones, ¿verdad? Les vamos a pasar, Ceci les va a dar un folder a cada una de ustedes, mis hermosas, y ahí les puse una pequeña lista de promesas, ¿verdad? Que podrán atesorar y que podrán leerlas ustedes y confiarse de esas promesas. No les puse todas, porque todas están acá, pero les puse unas cuantas, ¿verdad? Para que ustedes las tengan presentes. De que Dios es quien está con nosotras y va delante de nosotras. Muy bien. Para las esposas, ¿verdad? Yoli nos estuvo hablando de diferentes lecciones de Raquel para las esposas. Pero ahora yo quiero hablarles de algunas lecciones de Jacob para esposos, ¿verdad? Y estamos tomando las lecciones que ellos nos han dejado, ¿verdad? Les compartamos es de nosotros hacia ustedes, ¿verdad? No les queremos decir cómo hagan su vida, simplemente que son cosas que nosotros vemos que nos está dejando ahí Jacob como esposo, ¿verdad? Y la número 1 es: deja que tu esposa vea quién eres realmente, ¿verdad? Dice ahí, luego besó a Raquel, rompió en llanto, ¿verdad? Está en Génesis 29:11. Entonces, Jacob no temía mostrar sus emociones. Y estamos hablando de una época en que los hombres no solían dejar ver sus emociones. Pues fíjate que Jacob fue extremadamente expresivo. Después de que viajó más de 380 millas, ¿verdad? Estaba tan feliz, 380 millas, okay, viajó, y no tenía carro, okay, él caminando, okay, y dice la Biblia que se fue, cuando salió de su casa huyendo, se fue corriendo, ¿verdad? Se fue corriendo, no sé cuánto corrió, pero imagínate, o sea,
no quiero poner en evidencia a nadie, ¿verdad? Pero pues, ¿quién ha ido a Las Vegas? ¿Sí? Entonces, imagínate cuando ya llegas al High Desert, ¿verdad? Y de ahí para adelante, puro desierto, pues él se aventó esa distancia de aquí a Las Vegas, ¿okay? Pero puro desierto, ¿okay? Caminando, ¿okay? 380 millas. Entonces, pero él estaba feliz, ¿verdad? Él estaba feliz de encontrar a un pariente que inmediatamente pudo besar, ¿verdad? Que era Raquel, y lloró, dice la palabra, a voz en cuello, ¿verdad? Porque había encontrado un pariente. Él no escondió, ¿verdad? Y acuérdate, ¿ok? Antes de eso, o sea, él ya la había visto, ¿verdad? Y se enamoró de ella, ¿verdad? De su belleza. Entonces, aún así, él no tuvo temor de expresar sus sentimientos. Además, nos dice que amó a Raquel como su padre, Isaac, amó a Rebeca. Entonces, Jacob demostró abiertamente, fíjate, su dolor cuando él pensó que su hijo José estaba muerto. No sé si recuerdas la historia, ¿verdad? Pero él rasgó sus vestiduras y lloró durante días, dice la palabra, ¿verdad? Negándose a recibir consuelo, o sea, no quería que nadie lo consolara. Está en Génesis 37, 34. Ahora, si Jacob, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, Jacob era un hombre emocional, ¿verdad? Y sin duda creo que podemos aprender de su ejemplo, de su expresión libre de las emociones, ¿no? Porque Dios nos ha dado sentimientos. Así que no veo por qué no podamos permitir a nuestras esposas que se den cuenta, ¿verdad? Yo batallaba mucho con, porque trabajo mucho, ¿ok? Pero batallaba mucho con decirle a mi esposa que estaba cansado, ¿verdad? O sea, oh, ¿vienes cansado? No, decía, ¿verdad? No, o sea, no, ¿verdad? Pero sabes una cosa que yo me estuve analizando y en mi interior, yo relacionaba decirle que estaba cansado con debilidad, ¿okay? Y yo no quiero ser débil. Y yo decía, ¿estás cansado? No, o sea, no, ¿verdad? Y por otro lado, yo temía, ¿verdad? Que después efectivamente me sintiera cansado, porque no me sentía cansado, ¿ok? Pero yo temía que llegara un tiempo en que yo me sintiera cansado, decía, por andar diciendo que ando cansado, ¿verdad? Tenga mucho cuidado de eso. Pero, lo he superado eso y puedo compartir, oh, hoy me cansé, Estoy cansado. ¿verdad? Hoy me cansé. Cuido mucho, ¿verdad? De no andar llegando todos los días. Ay, qué cansado vengo, ya no quiero ir a trabajar, ¿verdad? ¿Cuándo me voy a jubilar? Y todo eso, ¿verdad? Entonces debemos de estar teniendo un balance, ¿verdad? Así expresando nuestras emociones, ¿verdad? Entonces yo temía mucho eso, ¿no? Que llegara un momento en que ya me la creyera, ¿verdad? Pero ese es nada más un ejemplo, ¿verdad? Que es muy común en los hombres. Pero eso nos lleva a que nos batallemos para estarles diciendo a nuestras esposas te amo, ¿verdad? Hace rato veníamos hacia la iglesia, ¿verdad? Llegamos y desayunamos primero, somos muy comelones, ¿ok? Sí, preferimos levantarnos temprano e ir a desayunar. Pero en el camino yo simplemente empecé a pensar que cómo amo a Yoli, ¿verdad? Y le dije, baby, te amo. Y luego me dice, oh, ¿y eso por qué? Me dice, de la nada, me dijo, oh, de la nada, ¿verdad? Pero venía pensando en eso. Y yo estoy seguro que todos nosotros, más de una vez en el día, pensamos en que amamos a nuestras esposas. Aquí la cuestión es cuántas veces se lo dices. ¿Cuántas veces se lo dices? Y yo me caché hasta que Yoli me dijo, oh,
oh, de la nada me dijo, y dije, sí, cierto, ¿por qué? Le dije, porque venía pensando, ¿verdad? En algo agradable en ella. Entonces, sí es muy importante, ¿verdad? Nosotros como esposos, pues, expresar nuestros sentimientos, que vea realmente quiénes somos, ¿verdad? Creo que es muy importante. Ahora, una de las principales quejas de las esposas respecto a los esposos es esa falta de expresión de nuestros sentimientos, ¿okay? O sea, ellas no saben o no están seguras, te digo, varón, ¿ok? No saben o no están seguras de que nosotros como esposos, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Okay? Claro. Es más, voy a ir más allá, ¿qué es lo que necesitamos? Amén. ¿Sí? Sí, o sea, batallan las esposas para saber eso. Y te voy a decir, no son adivinas. Claro. No son adivinas, ¿ok? Entonces, para eso necesitamos nosotros expresarles, ¿verdad? Porque si no, te va a pasar como a mí, ¿verdad? Que después me dice mi esposa, ¿quieres más de comer? No, gracias. ¿De veras no quieres más? Y dije, Ok. no, gracias, ¿verdad? O sea, ya les dije, gracias, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué? Porque yo no le expreso de qué tanta hambre tengo o que si ya me estoy llenando, ¿verdad? Entonces ella está tratando de adivinar, ¿sabes por qué? Por complacerme. Y yo decía, Qué enfadosa. ¿sabe lo que yo estoy pensando o qué, verdad? Entonces, pero es precisamente por eso lo que decía ella, ¿no? Antes tenía que andarme diciendo, ¿ya te tomaste la medicina? O sea, ponte una chamarra porque está haciendo frío, ¿verdad? Simplemente ella quería investigar, ¿verdad? Porque como yo no le digo nada, ¿sí me están siguiendo, varones? ¿Okay? Amén. Entonces, no nos culpemos tanto, ¿verdad? Ahora, pasado de eso, creo que tenemos que permitir que nuestras esposas vean lo que hay en nuestro interior. ¿Sí? Fíjate, en Génesis 2:24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Pero fíjate lo que dice aquí, y los dos se funden en un solo ser. ¿Sí? Yo antes siempre me fijaba en eso, ¿no? De, el hombre dejará a su padre, a su madre. No, me interesó esta parte, dice, los dos se funden, y entiendes tú como varón, ¿verdad? Lo que es fundirse, ¿ok? Se derrite, se unen, y ya no se despegan, cuando se está fundido, en un solo ser. Está interesante eso, ¿no? Entonces, creo que esto nos debe de recordar la importancia de la comunicación en el matrimonio, ¿verdad? Yo entiendo que está muy trillado ese tema, ¿verdad? De la comunicación, pero puede ser por medio de expresar nuestros sentimientos. Esa es una forma de comunicarnos, ¿verdad? Entonces, esto lo único que va a hacer es que tu esposa va a poder ver realmente quién eres. Eso es lo que vas a lograr cuando empiezas a comunicarle tus sentimientos, cómo te sientes, ¿verdad? Y te recuerdo, varón, porque sí es muy importante. Cuando uno le está expresando a ellos cómo me siento, ¿verdad? Tiene uno que tener cuidado de no caer en la queja, ¿ok? Sí, porque si todo el tiempo quieres llegar y decirle todo lo que te hicieron en el trabajo, y me hicieron, y esto y lo otro, ¿verdad? Lo único que vas a ocasionar es que tu esposa no le interese estar escuchando tus quejas. ¿Ok? Y dice, Jorge, pues ¿en qué quedamos, pues? La cuestión es, como te digo, que no se logre hacer un hábito. Uno tiene que tener un balance, ¿verdad? De ello. Entonces,
aquí dice que la palabra que Dios quiso que los dos fueran uno, quiso que mi esposa y yo seamos uno, ¿ok? Pero a menos, fíjate, porque eso es lo que Dios quiere, pero a menos que yo permita que mi esposa vea lo que hay en mi interior, o sea, mi verdadero yo, ¿verdad? Hasta que yo le permita, hasta que tú le permitas conocerte de verdad, es como vamos a poder ser uno solo. ¿Sí? El deseo de Dios ya está ahí, ¿ok? Pero no va a bastar eso. Va a haber necesidad de que yo ponga mi parte, ¿ok? De que yo le permita conocerme de verdad, porque si no, decía alguien que siempre me motivaba, ¿verdad? Que yo tenía que hacer mucho por mi vida, decía, no, Jorge, tú no vas a dejar de beber si no te propones, me decía, ni Dios bajando, me recuerdo que me decía, ¿verdad? Entonces, ahorita yo pienso esto, ni Dios bajando, vamos a poder ser uno solo si yo no le expreso a Yoli lo que hay en mi interior y me demuestro como soy, ¿verdad? Mi verdadero yo, ¿verdad? Hasta que le permito conocerme de verdad, es como vamos a podernos fundir en uno solo. Porque si no hago esto, yo estaré reteniendo algo que nos podía acercar a Yoli y a mí como pareja, ¿ok? Y eso nos llevaría a ser más amigos, ¿verdad? Más amigos cercanos. Es más, yo diría, los mejores amigos, ¿sí? Mejores amigos. Entonces, hay otra lección más, ¿verdad? Que nos da a Jacob en esta, y déjame ponértela aquí, es esta que dice, disponte a velar por los intereses de los demás, ¿verdad? Entonces, Filipenses 2:4, perdón, dice, cada uno debe velar no solamente por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí nosotros vemos que Jacob era egoísta. O sea, hablaba con Dios, te estoy hablando de un hombre que hablaba con Dios, pero era egoísta, ¿verdad? Es muy difícil disimular que, de hecho, él fue un niño mimado, ¿ok? Desde chico, ¿ok? Esaú le gustaba cazar, ¿ok? ¿Y qué dice? Y Jacob se quedaba en su casa. ¿Qué hacía ahí? En su casa, ¿ok? Y uno detrás de las faldas de su mamá, ¿verdad? Entonces era un niño mimado, ¿verdad? Ahora, pero él quería la primogenitura de Esaú, ¿verdad? Y ¿sabes qué? La tomó, sin importar todas las mentiras y los engaños, ¿verdad? Y sobre todo la codicia para lograrlo, ¿verdad? Nos estuvo hablando José y Ceci la otra semana de eso. Entonces quería la bendición de su padre y permitió, ¿ok? Porque a veces decimos que, no, la mamá le robó la bendición. No, ¿ok? Jacob permitió que su mamá, ¿verdad? Una madre voluntariosa, ¿verdad?, le ayudara a engañar a su padre, porque fácilmente ella podría haber dicho, no, eso no está bien, mamá, ¿verdad? Porque no era un niño, ¿ok? No era un niño. O sea, ubiquémonos bien, ¿verdad? Él ya estaba maduro. Entonces, por otra parte, quería a Raquel y no le importó herir a alguien más para obtenerla, ¿sí? O sea, que en este caso fue Elías. Se casó con Raquel, ¿verdad? O se quería casar con Raquel, se tuvo que casar con Lía. Pero ¿sabes qué? A las 2 semanas después de que se había casado con Lía, se casó con Raquel. Y estábamos analizando eso mi esposa y yo. Yo la verdad, a lo mejor tú sí lo habías descubierto, ¿no? Pero yo siempre que escuchaba la palabra, porque dice que trabajó 7 años para casarse con Lía y tuvo que trabajar otros 7 años para casarse con Raquel. Yo pensaba que había esperado 14 años, no. Dice ahí que su suegro le dijo,
espérate las 2 semanas Prometió. de fiestas nupciales y después te lo entrego y trabajará 7 años. 7 años. O sea, las 2 semanas después de casarse con Lía, obtuvo a Raquel, aunque todavía tuvo que trabajar los 7 años. Fíjate, 2 semanas, ¿cómo crees que se iba a sentir Lía? Pero él no le importó porque él quería conseguir lo que él quería, ¿verdad? Entonces, esto está bien interesante, ¿no? Entonces, muchas veces así somos, porque tengo una lista aquí, ¿verdad? Le podemos seguir, seguimos con la lista, ¿verdad? Del egoísmo de Jacob. Digo por si no nos hemos identificado con algo, ¿verdad? Que hasta ahorita. Pero, ¿sabes qué? Aquí la tragedia es que Jacob logró todo lo que buscaba. Todo lo que buscaba. Pero perdió a su familia, ¿ok? En el camino. O sea, su hermano, ya no pudo ver sus papás. Entonces, creo que Dios nos llama a nosotros, ¿ok? Los que estamos aquí. A mí y a ustedes. Varones, a disponernos a velar por los intereses de los demás, ¿verdad? A velar por nuestra pareja, ya lo dijo Yoli, ¿verdad? O sea, nuestra pareja es lo más importante, ¿ok? Por encima de nuestros hijos, pero también debemos de velar por nuestros hijos, ¿sí? No se trata de olvidarlo, ¿verdad? Aquí nos invita Jacob a ser dadores, a ser hacedores de bien, a amar de una manera sacrificada, ¿verdad? A trabajar pues con esmero, con diligencia, ¿verdad? Para proveer a nuestra familia. Que a veces podíamos hasta estar dispuestos a dar la vida, ¿verdad? Dice una esposa, dijo, no, sí, pero mi esposo es mentiroso. ¿Por qué, señor? Es que siempre me está diciendo, yo daría la vida por ti, pero nunca lo ha hecho. O sea, nunca lo he hecho, aquí sigue vivo todavía, ¿verdad? Entonces, creo que basta, ¿verdad? O sea, Jacob aquí me está diciendo, o sea, basta, Jorge, ¿ok? Basta, esposo que estás aquí, de pensar solo en ti. Y esto podemos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús nos invita siempre a caminar una milla extra. Que como esposos no imitemos el egoísmo de Jacob. Eso es muy importante, ¿verdad? O sea, ahí está, ya lo hizo Jacob. Pero nos dice Jacob, no me imiten, no me imiten. Dice Filipenses 2:3, no hagas nada por egoísmo o vanidad. ¿Sí? Entonces, más bien, ¿qué debemos de hacer? Alejarnos de nuestras tendencias egoístas, ¿verdad? Y vamos a buscar sacrificarnos por nuestra esposa y por nuestros hijos. ¿Sí? Entonces creemos que los resultados serán gratificantes, ¿sí? Gratificantes. Y Dios te va a bendecir a ti, te va a bendecir a ti, varón. Amén. Me va a bendecir a mí, a mi familia. Entonces, yo definitivamente sí creo que Dios me bendecirá junto a mi familia, ¿no? Amén. Y fácil. Si tan solo cambio mi tendencia egoísta. Porque efectivamente más el hombre es muy egoísta, ¿verdad? Yo soy muy egoísta. Amén, digan amén. El tren. Sí, se ve el control. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Una siguiente lección que Jacob nos da es que sé consciente de quién es el número 1. Esta está buena, me encanta, ¿verdad? Me encanta. Fíjate, Mateo 6:24 dice esto: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. ¿Ok? Claro, aquí sigue diciendo, o querrá mucho uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.
yo siempre lo relacionaba con eso, ¿ah? Oh, este versículo bíblico es entre Dios, ¿verdad? Y las riquezas y todo eso. Pero no, aquí dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro. El amor de Jacob estaba dividido. ¿Sí? Es lamentable que en esos tiempos, ¿no? O sea, ser dígamo era tan práctico. Era tan práctico, ¿va? En esos tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, presenta varios problemas a nivel de relaciones. Eso de estar dividido, porque es imposible amar a dos personas con la misma intensidad, y en el caso de Jacob, él tenía que amar a 4 personas. ¿Sí se acuerdan? O sea, a Lía y a su sirvienta. Los tenía que amar. Sí. Sí, ahí van 2. A Raquel y a su sirvienta. Tenía que dividirse, ¿verdad? Todo eso. Entonces, esas eran sus 2 esposas y sus 2 concubinas, ¿verdad? Aparte que todas ellas, madres de sus diferentes hijos, ¿verdad? Entonces, creo yo aquí, ¿verdad? Que en lo que respecta a mí, como esposo, ¿verdad? Y en lo que respecta a ti, varón, y a tu pareja, es clave, ¿verdad? Que conozcas y vivas conforme a tus prioridades. No necesariamente te estaba hablando de, porque puedes pensar tú, yo no tengo 4 mujeres, ¿verdad? ¿Les vale? Gracias, Johnny. Porque yo no se los podía decir eso, ¿no? Pero tomemos eso como ejemplo, porque es fácil, ¿verdad? Para un hombre, pues, distraerse con su carrera, ¿verdad? Distraerse con el teléfono, ¿sí? Distraerse con sus pasatiempos. No, es que a mí me gusta el béisbol y a ti no te gusta, ¿verdad? Pues está bien, pero entonces quieres puro béisbol. Sí, cámbiale de vez en cuando, ¿verdad? A lo mejor a ella le gusta el tenis. Sí. Entonces, como esposos, estamos llamados a manifestar amor profundo, amor sacrificado, ¿verdad? Que estés dispuesto a darlo todo, a darlo todo, y no nada más como estarlo diciendo, ¿verdad? Sino lo que tenemos que mostrar, lo tenemos que enseñar. A las esposas les gusta, ¿sí? Y déjame decirte, varón, no nada más a tu esposa, a la mía también. Y si le preguntamos a cada uno de los que están aquí, a cada uno de ellos, sus esposas, les gusta que uno esté manifestando su amor, porque Dios las creó así. Pero ese es un tema para otra clase, ¿verdad? Saber por qué Dios las creó así. Pero así las creó Dios, así como te creó a ti de esa forma. Entonces, nada. El punto aquí es que no te puedes dividir. Nada debe de interponerse entre tú y tu amada esposa, ¿no? Ese es el punto aquí. Tal vez no tengamos las 4 mujeres ahorita, ¿verdad? Gloria a Dios, porque dice yo que no estaríamos vivos, ¿verdad? Pero sí ten cuidado eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto te lleva tu trabajo, ¿verdad? Y hasta cierto punto es comprensivo, ¿verdad? Pero vamos a ir más allá, ¿no? O sea, tus hobbies, ¿verdad? Tus hobbies, tus visitas, ¿verdad? Con tu mamá, cuando sabes que a tu esposa no le cae tu mamá y pues no va a ir, ¿para qué la estás invitando, verdad? ¿Y para qué estás tan acostumbrado a ir? Porque al final sabes que ella va a decir que no,
y te subes al carro y dices, qué suave, ¿verdad? Pero es una fuga nada más irte con tu mamá o a ese lugar donde sabes que a ella no le gusta, ¿no? Entonces, nada debe imponerse, ¿verdad? Ni tu carrera, ni tu trabajo, ni tu pasatiempo. Varón, pon atención a esto. Ni tampoco tu ministerio. Oh, sí, ¿verdad? Porque Jorge, te voy a decir, okay, tenía una excusa para andar solo, envolviéndose en ministerio aquí, en iglesia, en ministerio acá. Y todavía si yo me miraba, le decía, pero estoy sirviendo al Señor, casi le quería decir, pues allá reclámale a Dios, ¿verdad? No, okay. No puedo estarlo dividiendo, ni siquiera un ministerio puede ser un motivo para yo estar dividiendo mi tiempo, okay, que tiene yo con ella. Entonces, hay unas decisiones que debemos de tomar como esposos, ¿sí? Primero, decido decirle a mi esposa, te amo cada día. Hazlo, ¿ok? Cada día. Cada día. Y luego, decido manifestarle mi amor mediante mis acciones. No nada más le vamos a andar diciendo, sino también le vamos a manifestar. Y número 3, decido nutrir mi amor por mi esposa, ¿sí? O sea, nutrirlo, no nada más estarlo diciendo, entonces, debemos de estar pensando en eso, varones, ¿sí? Y no se preocupen si no lo alcanzaron a notar, les vamos a entregar una copia de esto, ¿ok? Para que tú puedas hacerlo, ser un buen líder espiritual, ahí te habla, y también asegurar de que ese líder espiritual y todo esto que te comento, ¿verdad? De parte de Jacob, que hagas tu esposo, que también lo apliques con tus hijos. Así que seas bendecido con esto, ¿verdad? Que Jacob nos entrega.